Hermanos, la gloria y la honra siempre va a ser para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso día el que está haciendo el día de hoy. Hoy estamos a 2 del mes 4 del 2025. Qué gran pregunta es esta, que está como título: ¿Dios puede ser estudiado? Vamos a ver el día de hoy ese gran interrogante, o no interrogante para algunos, ¿verdad? Vamos a meditar en esta pregunta y quiero comentarle de esta forma: un ser tan diminuto como es el hombre, como soy yo, como es cualquier otra persona, ¿puede estudiar a un ser tan inmenso como es Dios? Dios, siendo un ser tan grande que se mueve por sendas misteriosas, una mente infinita como es la del Dios vivo, ¿puede ser estudiado por una mente finita como la de un hombre? ¿Y por qué estoy hablando de esto, mis hermanos? Resulta que el significado de la palabra teología en griego significa lo siguiente. Vamos a mirar qué significa la palabra teología. Dice, la palabra teología es de origen griego. Etimológicamente es un término compuesto por el genitivo y, que significa Dios, y el nominativo o logos, que expresa estudio, razonamiento o discurso. Esa palabra "o" nos da a entender algo muy importante. Ojo, esta palabra "o", que puede ser algunas de estas tres palabras. ¿Cómo así, Esteban? Es que, hermanos, quiere decir que la teología es el discurso de Dios. Recuerden que una sola palabra tiene demasiados significados y Dios jamás puede ser estudiado. Quiere decir que el significado de la palabra teología no es estudio de Dios, sino discurso de Dios. Ojo, esta palabra, discurso de Dios. Amén. Una sola palabra en español como en hebreo tiene muchos significados. Tiene demasiados significados una sola palabra. Hermanos, que Dios jamás puede ser estudiado. Vuelvo y lo comento. Dios se mueve por senderos misteriosos. Y si nosotros vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, muy claro nos afirma que el primer y único mandamiento es... Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo capítulo 22, del 34 al 40. Dice, el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Ojo, ¿por qué? Por tentarle. El único que tienta y que siempre va en contra del evangelio, ¿quién es? Satanás. Y le dijo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Absolutamente toda la ley, toda la Sagrada Escritura. ¿Por qué depende de este gran mandamiento? Sencillo, porque Dios no puede ser estudiado. Es como decir, los pájaros le están tirando a las escopetas. Hermano, primer y único mandamiento, amarás al Señor tu Dios. A Dios solo hay que amarlo. Si una persona dice que la teología es el estudio de Dios, está muy equivocado. ¿Por qué?
porque Dios no puede ser estudiado. Y una palabra tiene muchos significados, como lo acabamos de ver. Amén. Es que Él es Dios y jamás puede ser burlado ni tampoco estudiado por un hombre. Esteban, y es que hay un texto bíblico que dice, vamos a ver lo siguiente, en conocerme, la palabra conocer. Jeremías capítulo 9, 24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Por eso he de allí otro texto que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Nosotros solamente debemos de orar, de clamar, y Él solo hace el resto. Amén. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, dos palabras muy, pero muy interesantes. Entenderme y conocerme, ¿verdad? Estas dos palabras son fundamentales. Una trata de que el hombre adquiera discernimiento y la otra que el hombre tenga una relación íntima en lo secreto con Dios. Estar en oración constante, estar meditando de día y de noche en su palabra. Ojo con esto. Vuelvo y lo comento para que no quede alguna otra duda. Estas dos palabras, ojo, significa que el hombre adquiera discernimiento y que el hombre tenga una relación íntima en lo secreto con Dios, en oración, meditando de día y de noche en su palabra. No, vamos a mirar entonces el significado de cada palabra. La palabra entender en hebreo dice o se dice de esta manera. Mira, dice la palabra entender en hebreo significa, ¿qué significa entendí o he entendido, cierto? Pero resulta que una sola palabra tiene demasiados significados. Es necesario que vayamos a mirar cuál es el que es acorde a lo que está escrito. Entenderme entonces puede darnos a entender, valga la redundancia, comprender, tener claro, ser consciente de, apreciar, ¿cierto? Darse cuenta de, estar familiarizado con, ojo, tener discernimiento de lo que Dios nos dice, darse cuenta de. Y si vamos a la otra palabra, que es conocer, dice, ¿qué significa la palabra conocer en hebreo? Expresa conocimiento de cosas inanimadas que se usa en el verbo, pero lo que más se acerca o se asimila al texto es intimidad, ¿cierto? Dice, estar familiarizado con o tener una relación sexual, pero Dios es espíritu, tener una relación íntima con Él. Amén. Señores, de allí a Dios solo hay que amarlo. Muy claro está en su primer mandamiento. A Dios hay que temerle. Escrito está. Hay que respetarlo. Escrito está. Hay que obedecerle. Escrito está. Y esta es la única forma. Ojo con lo que voy a decir a continuación porque esto es un misterio. Es la única forma en que el ser humano encuentra gracia para con Dios. Encuentra su favor inmerecido, su regalo inmerecido. A ver, señores, porque si el hombre no está haciendo lo que dije anteriormente, o sea, quiere decir que el hombre está en desobediencia a Dios, no está haciendo lo que está escrito, está haciendo lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Está pecando, está en idolatría, ¿cierto? Y conocemos muy bien que la paga del pecado es la muerte. Pero esta muerte es peor y es mayor que la que vamos a experimentar en este mundo. Es una muerte espiritual, porque la Biblia se interpreta en el espíritu, pensando en las cosas de arriba, en lo espiritual. Es una muerte espiritual, no es una muerte carnal. Hermano, si tú llegaste hasta este momento, Dios te continúe bendiciendo. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento esté con vosotros.
que sobrepasa todo entendimiento. Dios les bendiga.